Y ahora recibimos a la doctora Julia Márquez, que es jueza de ejecución penal de Quilmes, aquí en el Gran Buenos Aires. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Primera impresión del protocolo, del reglamento que se está empezando a aplicar en las fuerzas de seguridad y en la policía con respecto al uso de armas. Bueno, en principio este reglamento no es tan novedoso como estamos escuchando, que todo el mundo lo interpreta así. Es más o menos lo que estaba vigente, con la salvedad que ahora se unifica en un reglamento cómo va a actuar las fuerzas todas. Antes tenía cada una su reglamento en particular. Ahora se ha dictado un instrumento único. Eso en primer lugar. Más o menos el contenido del reglamento es lo que ya estaba vigente. Quizás cambiaron algunas palabras y eso puede ser lo que ha generado cierto resquemor. ¿Cuáles son los cambios que más le parece que vamos por lo que vamos escuchando, ¿no? En cuanto a la voz de alto, ¿sí? Antes de este reglamento, lo que decía el anterior era que la voz de alto corresponde cuando hubiera oportunidad o no aumentara el riesgo para el agente o para terceros. Esas eran las ocasiones en que correspondía que se dijera la voz, se diera voz de alto. Hoy el reglamento dice que las fuerzas de seguridad deben identificarse. Cuando el reglamento dice deben, ya marca un deber, que antes no lo teníamos. Deben identificarse, intentar que cese la actividad ilícita por medio de la voz, o sea, decir un alto. Esto se exceptúa, ¿sí?, esta indicación en los casos en que aumente el peligro para el tercero, para la gente, sea inútil. Si estás en un tiroteo, realmente es improcedente dar voz de alto si ya estás se desata un tiroteo. Entonces estas son las situaciones que ha cambiado. O sea, antes decía corresponde en ocasiones que sea posible, ahora dice, bueno, todas las ocasiones excepto que estemos en una situación crítica, ¿sí? Y la describe puntualmente, que un poco también esta descripción responde a lo que ya estaba. Si bien es cierto, ahora se faculta a las fuerzas, ¿sí?, de seguridad a también poder actuar, que antes por ahí su actuación en territorio era más recortada, y esto un poco entiendo yo que responde a la necesidad. Si nosotros hoy tenemos Gendarmería que está cubriendo puntos neurálgicos, Gendarmería está en Fuerte Apache, en el conurbano profundo, lugares donde, territorios complejos, y bueno, es lógico que si uno encomienda a las fuerzas estar cubriendo determinadas zonas, también se le otorguen facultades. Por supuesto, no puede entenderse que esto sea una orden irrestricta de salir a matar a nadie, porque no es lo que dice el protocolo, claramente. El uso de las armas es, en caso extremo, ante un peligro inminente, ¿sí?, siempre tiene que entenderse que es la última razón, la utilización de las armas. Hay que utilizar todo previamente, si es posible, otros medios. Si no lo es, bueno, y tiene que ser una situación crítica, donde claramente está en riesgo la vida de alguien. Muchos ayer hablaban de que había una suerte de vacío legal entre este protocolo, que ya está en funcionamiento, a excepción de la ciudad de Buenos Aires, al menos por ahora, y la ley en sí. ¿Es real que hay un vacío legal si los policías terminan ejecutando este uso de las armas? En verdad estaba ya había un reglamento anterior vigente. Y lo cierto es que el Código Penal habla, ¿sí?, del que obrara en el ejercicio de un deber. Entonces nos tenemos que remitir a qué significa el ejercicio de un deber y cómo se ejercita esto. Entonces remitimos al protocolo. Si el protocolo no es claro, ¿sí?, entonces ahí puede generar cierta confusión. Para mí, este protocolo que se ha dictado es más o menos la reproducción de lo que ya estaba vigente, solo que unificando, porque antes, repito, cada fuerza tenía su propio protocolo, ahora este es para todas. Y me parece que es como más sencillo, porque es un instrumento único y a la lectura
no sé por qué se le da tantas interpretaciones si pareciera bastante claro. A propósito de interpretaciones y siguiendo toda su explicación, ¿por qué cree que tiene tantas críticas de sectores defensores de derechos humanos, algunos partidos de la oposición y demás? Lo que pasa es que me parece a mí que lo que se hace es una lectura pensando en todos los excesos. Y el exceso no lo podemos pensar a priori, ¿sí? Tiene que ser la situación. Yo no puedo determinar que un agente X actuó excesivamente si no valoro todas las circunstancias. O sea, nosotros aquí, desde un canal de televisión o desde mi despacho, tranquilamente uno puede pensar y decir, bueno, sí, este policía podía actuar así, así, y dar 10 millones de soluciones mejores. Pero hay que estar en la situación que uno está viendo, que están agrediendo a alguien, la adrenalina que genera el momento, sentirse en riesgo. Son situaciones que solo se resuelven y en el momento y con los instrumentos que la persona tiene. ¿Hay que capacitar a la fuerza? Muchísimo. ¿Tienen que estar preparados? Sí, por supuesto. Quien tiene semejante facultad tiene que tener una responsabilidad excesiva en el uso de eso y tienen que ser muy controladas, por supuesto. Y quien obrara en exceso tiene que ser sancionado y rigurosamente. Recién compartíamos una noticia que tiene que ver con que un juez federal, en este caso Roberto Gallardo, había fallado a favor de un amparo presentado por Miriam Bregman y otras personas que están en otros organismos defensores de los derechos humanos. Ese amparo o eso que presentó el juez, ¿qué validez tiene si Horacio Rodríguez Larreta decide sumar a la ciudad de Buenos Aires a este protocolo? En principio el protocolo es para las fuerzas federales, ¿sí? O sea, solo comprende esto, no estaría la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que hay que analizar cuáles son los argumentos, hay que mirar qué presentaron. También, por lo que tengo entendido, es un juez contencioso administrativo. Es difícil, o sea, es como que yo te quisiera resolver una situación administrativa. Sí, de hecho Garabano fue uno de los que criticó exactamente eso, que no era algo que le llegara a él, digamos. Y que uno no tiene tanto dominio de la situación, porque por ahí, es cierto, es opinar sobre algo que lo excede. Y por lo menos yo tengo muchas causas en las que nosotros vemos los resultados de personas que no fueron detenidas oportunamente y cuántas víctimas esto ha llevado. Entonces uno tiene que poner en balance, es decir, ¿es lo ideal? Y no, por supuesto que no, pero a veces no se está eligiendo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo menos malo y evitar un mal mayor. Entonces, bueno, a ver, el delito no se combate con palmaditas en los hombros. La delincuencia cada vez está más armada, tienen mayores estrategias. Tenemos que pensar que la Gendarmería está luchando contra el narcotráfico. ¿Y qué le vamos a pedir a la Gendarmería? Que registre si tenía un tatuaje, si el pelo era más corto o más largo, que aplique maniobras de artes marciales. Y el arte marcial desde la existencia de la pólvora está un poquito desactualizado. Entonces, bueno, hay cuestiones que hay que pensarlas con esta lógica. O sea, si vos me decís, bueno, desde los libros, desde la teoría, ¿qué me gustaría? Y bueno, pero la realidad es otra y hay que pensarla con esto, ¿a dónde está dirigido? Bien, doctora, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, buenas noches. La doctora Julia Márquez es jueza en de ejecución penal de Quilmes, en el conurbano, donde justamente tiene bastante experiencia en estos temas.